Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Las estrellas brillaban como brasas moribundas contra el vacío negro, testigos silenciosos de una guerra que había asolado sistemas enteros. A través de los restos destrozados de mundos caídos, se propagaban como un toque fúnebre los susurros de la implacable conquista del Imperio ZTH. Habían aplastado cientos de civilizaciones, destrozado resistencias con fuerza bruta e impuesto su dominio con fría eficiencia. Sin embargo, cuando volvieron su mirada hacia la Tierra, algo salió mal. Los humanos no se sometieron, no se inclinaron, no se desvanecieron ni se convirtieron en especies olvidadas como tantas otras. Lucharon con una desesperación que los ZTH nunca habían conocido, una ferocidad salvaje, una resistencia inquebrantable que superó todas sus expectativas. Pero incluso los guerreros más fieros solo pueden resistir cierto tiempo. La última gran batalla se libró a la sombra de Titán, entre anillos rotos donde los restos de las fuerzas terrestres fueron esparcidos en el vacío. El imperio creyó haber ganado, pero esa creencia pronto se convirtió en su perdición. La sala del consejo era un espectáculo grotesco de arrogancia imperial, una enorme estructura circular suspendida en el vacío sobre el mundo trono de Sal Rotus. Sus paredes estaban adornadas con trofeos de conquista, cráneos encerrados en ámbar, armas rotas de ejércitos caídos y estandartes arrancados de las ruinas de mundos subyugados. En el centro de aquella vasta sala se encontraba el Consejo de Guerra ZTH, una asamblea de señores de la guerra, altos estrategas y gobernantes vasallos, cada uno ataviado con su armadura ceremonial de batalla. La cámara palpitaba con un aire frío y depredador, una reunión de criaturas que jamás habían conocido el miedo. Lord Zaral, el segundo al mando del Supremo Soberano, encabezaba la asamblea. Sus ojos bioluminiscentes centellaban con una sombría diversión mientras se dirigía a los señores de la guerra reunidos. La guerra ha terminado, anunció con voz profunda, mientras su mirada se posaba en los allí reunidos. Los humanos han caído, sus flotas están dispersas y sus mundos arden. Su especie no será más que una anécdota en la historia. Los demás asintieron. Algunos emitieron ruidos guturales de aprobación y otros murmuraron satisfechos. Los ZTH prosperaban en la dominación y la Tierra había supuesto un obstáculo, una espina persistente que había llevado más tiempo de lo esperado para eliminar. Pero ya estaba hecho, o eso creían. De pronto, cayó un silencio antinatural sobre la sala. Las grandes puertas de obsidiana de la entrada se estremecieron y luego se abrieron de golpe con una fuerza capaz de sacudir la tierra. Los señores de la guerra se giraron, sus ojos alienígenas entornados mostrando incredulidad. Una figura solitaria se erguía en la entrada, recortada contra la luz fría de las estrellas, un humano. Su armadura estaba chamuscada y maltratada, la placa agrietada y surcada por sangre seca, tanto la suya como la de otros. Una profunda herida le atravesaba el costado de la cara, perderse bajo los harapos de lo que quedaba de su casco de combate. Su guantelete izquierdo parpadeaba con el tenue brillo de un escudo energético casi agotado, apenas funcional. Y, aún así, a pesar de las heridas y de las probabilidades que deberían haberlo aplastado, se mantenía erguido. El capitán Elías Rere dio otro paso al frente. Se oían los pesados pasos de un soldado moribundo, de un superviviente, de un verdugo. En su mano derecha sostenía la cabeza del Supremo Soberano, una grotesca criatura de rasgos reptilianos y congelados en la agonía final de su último momento. Elías alzó la cabeza y la dejó caer, golpeando el suelo con un sonido húmedo y repugnante mientras rodaba sobre la superficie pulida hasta detenerse a los pies de Lord Zaral, el enemigo. El silencio fue absoluto. Lord Zaral sintió por primera vez en su vida el escalofrío del miedo, algo desconocido y ajeno para él. Los señores de la guerra que lo rodeaban reaccionaron con distintos grados de shock y furia. Algunos retrocedieron guiados por un instinto natural que gritaba que aquello era imposible. Otros avanzaron enardecidos, alzando las manos en busca de armas y flexionando las garras para la inminente violencia. Elías no se movió. Sus hombros subían y bajaban con respiraciones pausadas, y su mirada, agotada pero penetrante, recorrió la sala. Luego habló. Su Supremo Soberano está muerto, dijo con voz ronca y cansada, pero inquebrantable.
Su guerra no ha terminado. Otro paso adelante. La habitación pareció encogerse a su alrededor, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Creyeron que la tierra ardería, que nos rendiríamos. Elías dejó que las palabras flotaran un instante, disfrutando de la incomodidad de algunos. Se equivocaron. Se detuvo, dejando que su mirada se posara en Saral. Aprendimos, nos adaptamos y acabamos con la cabeza de su imperio. Señaló con la cabeza inerte que había caído a los pies de Saral. Ahora tienen una elección. Uno de los señores de la guerra, un enorme y corpulento bruto de una especie que había aplastado civilizaciones en su avance, rugió. Morirás por esto, humano. Elías sostuvo la mirada con firmeza e inquebrantable determinación. Ya debería estar muerto y, sin embargo, no lo estoy. Se inclinó hacia adelante y su voz oscura y afilada como una espada sonó firme. Pregúntense por qué. Nadie se movió. No todavía, no mientras el peso de su sola presencia pendía sobre ellos como un verdugo silencioso. Elías los dejó en ese silencio y luego asestó el golpe final. Su imperio está muriendo. Desvió la mirada hacia los miembros menos fanáticos del consejo, aquellos a los que Sal había reducido a la servidumbre. Tienen una sola oportunidad de estar en el lado correcto de la historia. Resístanos y caerán con ellos. Apóyenos y quizás sobrevivan. Un pulso de tensión recorrió la sala. Los señores de la guerra se miraron entre sí, sopesando y considerando. Y entonces, lentamente, uno de ellos dio un paso al frente, un pequeño cambio, una grieta en los cimientos, la primera señal de que el imperio que antaño dominara las estrellas estaba a punto de resquebrajarse. Por un instante reinó el silencio, un silencio tan profundo, tan antinatural, que parecía que todo el universo se hubiera detenido para presenciar lo imposible. Luego, la cámara estalló en caos. Un rugido gutural atravesó el aire cuando el general Carvas, de la élite ZTH, se lanzó al frente con las mandíbulas chasqueando de pura rabia. Sus dos hojas silbaron al encenderse, crepitando con la energía violeta de una carga de plasma. ¿Te atreves? Un puño metálico se estrelló contra la mesa, cortando el estruendo. Retírate. La orden surgió de Lord Saral, segundo al mando del supremo soberano caído. Su voz, aunque afilada y venenosa, llevaba un matiz de algo más, la duda, una emoción desconocida para los Alet. Al otro lado de la cámara, algunos reaccionaron con incredulidad y horror. Unos retrocedieron presa del miedo silencioso, mientras otros rugían mostrando los colmillos y los ojos encendidos en furia. Algunos señores de la guerra y vasallos alcanzaron sus armas, aferrando con fuerza los rifles de energía o espadas ceremoniales. Pero nadie movió un dedo porque Elías Rere seguía allí. Su sola presencia exigía atención, era una contradicción, destrozada y herida, pero inquebrantable. La sangre manaba de la herida de su frente, tiñendo un costado de su rostro. Su armadura, que en otro tiempo había sido un orgullo de la ingeniería humana, era ahora un amasijo de placas chamuscadas y tela de combate rasgada. Y, sin embargo, a pesar de todo, a pesar de la imposibilidad de su presencia, allí seguía en pie. Y había matado a su supremo soberano. La cabeza cercenada del gobernante ZTH lo contemplaba desde el suelo, con los ojos inertes, congelados en un estado de shock eterno. Para una especie que solo había conocido la dominación, este era un momento de ajuste de cuentas. Elías se pasó una mano enguantada por la barbilla y se limpió la sangre seca de los labios. Exhaló por la nariz, lento y deliberado. Luego, con paso firme, apoyó la mano izquierda en la mesa de guerra, donde los Alet habían urdido la extinción de la humanidad, e inclinó el cuerpo hacia adelante. Quiero que presten mucha atención, dijo con voz ronca, pero con un peso innegable. Su supremo soberano está muerto. Yo mismo le corté el cuello. Golpeó la cabeza cercenada contra la mesa, rodó una vez antes de detenerse en el centro, una grotesca muestra de la realidad imposible que presenciaban. Los señores de la guerra ZTH se estremecieron. Creyeron que la tierra ardería. Elías, con voz firme y controlada, dijo: ¿qué caeríamos como tantos otros? Dejó que las palabras calaran en los huesos de cada alienígena presente. Pero no nos conocen. Un murmullo recorrió la sala, bajo y susurrante, incierto. Elías prosiguió, avanzando un paso sin agresividad, pero con determinación. Han visto nuestras armas, nuestras flotas, nuestros soldados.
Aún así, aquí estoy, con vida, porque, a diferencia de ustedes, nosotros no nos rompemos, no nos arrodillamos, nos adaptamos. Posó la vista en los ojos centelleantes de Saral y los sostuvo con determinación férrea. Los murmullos se convirtieron en acaloradas discusiones. Los señores de la guerra hablaban al mismo tiempo, algunos en guturales y brutales dialectos, otros en susurros vacilantes. Pero, bajo la indignación y la confusión, algo era evidente, tenían miedo. Lord Saral apretó el puño. ¿Crees que matar a un líder cambia la guerra? Gruñó con veneno en la voz. El Supremo Soberano era poderoso, pero no era el imperio. Los ZTH perdurarán. Elías dejó escapar una risa helada, afilada como una hoja que se desliza entre costillas. Cuento con ello. Se inclinó sobre la mesa apoyando ambas palmas en ella. Su presencia era como un peso aplastante. Ya no se trata de su imperio. Se trata de sobrevivir. Saral giró la cabeza. ¿Sobrevivir? Elías exhaló despacio. Encontramos sus líneas de suministro. La sala se tensó. Sus conducciones de energía, sus depósitos de armas, sus fuentes de combustible, todo lo que mantiene funcionando a su imperio. Hizo una pausa. Las estamos quemando. Algunos de los señores de la guerra rugieron de furia, sus voces eran un estruendo furibundo, otros se hundieron en sus asientos, callados y calculadores. Unos pocos líderes vasallos, seres conquistados y esclavizados por los ZTH, se miraron entre sí con un brillo peligroso en los ojos. Esperanza. Saral golpeó la mesa con la zarpa. ¿Mentiras? Elías ladeó la cabeza, frío, estable e imperturbable. Entonces, ¿por qué están quedando a oscuras sus colonias exteriores? El señor de la guerra apenas se inmutó, pero Elías lo notó. ¿Por qué no responden sus flotas de refuerzo? Silencio. ¿Por qué sus señores de la guerra están aquí, en esta sala, en vez de estar fuera luchando? Quizá porque ya conocen la verdad. Uno de los líderes vasallos, una criatura reptiliana de ojos amarillos penetrantes, se puso en pie. Si lo que dice es cierto, la voz alienígena vaciló, entonces esto ya no es solo una guerra de la humanidad. Esta es nuestra oportunidad. Otro señor de la guerra, un coloso con extremidades cibernéticas, Siseo. ¿Traidor? No moriré por un imperio que ya se está desmoronando, explicó el líder vasallo. La sala se fracturó. Algunos vasallos empezaron a murmurar en señal de acuerdo, otros se levantaron de sus asientos, con las manos sobre las armas. Los comandantes ZTH cambiaron de posición con incomodidad. Elías se mantuvo inmóvil, observando cómo el imperio se resquebrajaba ante sus ojos. Y entonces, se encendió la primera hoja de energía. Un señor de la guerra atacó a otro, el consejo de guerra se sumió en el caos. Elías retrocedió, contemplando cómo la sala se sumía en la tormenta de conflictos. El imperio ZTH no estaba muerto, pero estaba herido. Y eso era todo lo que la humanidad necesitaba. Mientras se daba la vuelta para marcharse de ese consejo de guerra que se desmoronaba, esbozó una pequeña sonrisa. Nos veremos en la próxima guerra. La cámara seguía sumida en el caos cuando la primera hoja rozó a Elías, que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una figura borrosa a su izquierda, un guerrero ZTH más veloz de lo que su tamaño permitía, blandía una daga de plasma curva que se dirigía directa a su garganta. Sus instintos le gritaban, «muévete». Elías se agachó y giró justo cuando la hoja silbó junto a su oreja. El calor del plasma le quemó el aire al pasar a centímetros de su piel. Contraatacó con fluidez, su rodilla golpeó el pecho del atacante, haciéndolo tambalear. Reconoció la insignia en la armadura del guerrero, era un guardia del Supremo Soberano. Un perro leal, miserable, murmuró Elías, rodando los hombros. Sus costillas dolían, estaba al límite de sus fuerzas, pero no podía detenerse. El guerrero arremetió de nuevo. Elías se movió a un lado y su cuchillo brilló al hundirse en el hombro del alienígena. Un gruñido de dolor y sangre verde salpicó la mesa de guerra, pero el atacante no se derrumbó. No saldrás vivo de aquí, humano, siseó el ZTH, arrancándose el cuchillo y lanzándose de nuevo. Elías se agachó de nuevo, esquivando por poco la estocada. Luego, pateó con fuerza, barriendo las piernas del guerrero, que cayó, pero, en un acto final de desesperación, lanzó su daga directamente al pecho de Elías. El tiempo pareció ralentizarse.
Elías vio el arma girar en el aire, el filo de plasma reluciente. Se giró lo justo para que el arma le rozara el costado, quemando la capa externa de su armadura destrozada. El dolor estalló, pero no le detuvo. Con un golpe decisivo, hundió su bota en la garganta del guerrero, que crujió y quedó inmóvil. Por un instante, Elías se quedó inmóvil, respirando con fuerza. La sala había enmudecido de nuevo. Cada señor de la guerra, cada líder vasallo, cada alienígena presente lo miraba, atónito, mientras observaba cómo un solo humano derrotaba a un asesino salete entrenado en cuestión de segundos. Observaban un símbolo viviente del imperio que se desplomaba entre ellos. Algunos vieron algo más. Un señor de la guerra ZTH, llamado Tanel, con la piel escamosa apagada por la edad, exhaló lentamente. Había gobernado sobre un pueblo conquistado durante décadas, cumpliendo la voluntad del soberano sin cuestionarse nada. Pero ahora, al ver a Elías, un guerrero humano destrozado que se mantenía en pie, sintió que algo despertaba en su interior. «¿Luchas bien?», dijo por fin. Elías giró la cabeza, sus ojos duros. «Lucho para ganar». Las mandíbulas de Tanel chasquearon con respeto. Entre los líderes vasallos, los murmullos se intensificaron. Algunos habían esperado este momento, una señal de debilidad de sus opresores, un atisbo de algo más grande, una oportunidad. Una alienígena de aspecto aviar llamada Severon dio un paso al frente. ¿Dices que la humanidad está contraatacando? Su voz era fluida. ¿Que tu especie libra su propia guerra contra los ZTH? Elías asintió. Entonces, quizás, prosiguió ella, mirando al dividido consejo de guerra, ya no estemos solos. Un estremecimiento sacudió la sala, la idea era peligrosa, era traición, era esperanza. Y la esperanza era peligrosa. Elías la sintió surcar sus pensamientos, envenenando su determinación. Podríamos terminar esta guerra aquí, pensó. Quemar su imperio hasta los cimientos, hacerle sufrir como ellos nos hicieron sufrir. Sería tan fácil, la humanidad había luchado con uñas y dientes por sobrevivir. Los ZTH no les habían mostrado piedad, habían arrasado ciudades, masacrado inocentes y reducido la tierra a una fracción de lo que fue. ¿No sería justicia devolverles el favor? ¿Pero eso es lo que somos? La duda persistía. ¿Se convertiría la humanidad en aquello mismo contra lo que luchaba? Saral golpeó la mesa con fuerza, cortando los murmullos. «Basta de locuras», rugió, con los ojos bioluminiscentes ardiendo en rabia y desesperación. La muerte del soberano no significa nada. El imperio ZTH no se arrodilla. Esta guerra terminará cuando el último humano arda en llamas. Se volvió hacia los señores de la guerra que aún le eran leales al imperio. Maten al humano. Maten a los traidores. Dejen que la galaxia vea lo que le sucede a quienes nos desafían. Algunos rugieron de acuerdo, otros vacilaron y algunos hicieron lo impensable. Uno de los señores de la guerra, aliado de Saral, alzó su arma, pero no apuntó a Elías, sino a otro señor de la guerra. El primer disparo resonó y la cámara estalló en una batalla total. Algunos luchaban por preservar el imperio, otros contra sus opresores. Elías se movió. No había tiempo para procesar lo que ocurría, necesitaba salir de allí, reagruparse y planear el siguiente paso de la humanidad. Entonces, una voz mecánica y grave llenó la sala. Se ha activado el protocolo final. La mesa de guerra se iluminó. Las pantallas holográficas parpadeaban en rojo y un zumbido, como de sirena, resonó en las paredes de la cámara. La expresión de Saral se contorsionó hasta parecer miedo. ¿Qué has hecho?, exigió saber Elías, sintiendo un instinto de alerta. Uno de los líderes vasallos, un alienígena de piel pálida con implantes cibernéticos, dejó escapar un sonido ahogado de horror. Han activado la directiva obsidiana. La sangre de Elías se heló. Explícate. Ahora. Las manos del alienígena temblaban mientras mostraba una proyección holográfica, una máquina del tamaño de un planeta, un enorme artefacto rotatorio que flotaba en el espacio profundo. El arma. La última baza de los Sal, susurró. Un arma del día del juicio, capaz de reducir planetas enteros a polvo. Elías contempló la imagen con el estómago encogido, las coordenadas eran inconfundibles. El arma apuntaba a la Tierra. Saral enseñó los dientes en una sonrisa cruel. Quizá mataste al supremo soberano, humano, Siseo,
pero no has ganado. Tu planeta morirá hoy. La cuenta regresiva comenzó. A Elías le quedaban minutos para detenerlo, la verdadera batalla acababa de comenzar. La pantalla holográfica parpadeaba, bañando el rostro de Elías con una luz roja ominosa. El tiempo corría, faltaban solo unos minutos para que el arma del juicio final disparara contra la tierra. Su respiración era firme, pero su mente no le daba tregua. Era imposible llegar hasta el arma a tiempo. A menos que... Miró a Severon, la líder vasalla con aspecto de ave que había mostrado disposición a colaborar. ¿El centro de control? ¿Dónde está? Bajo esta cámara, respondió ella, con la vista clavada en los combates, pero está fuertemente custodiado. Elías apretó la mandíbula, sin duda. Desvió la mirada hacia Tanel, el señor de la guerra ZTH, que parecía dudar. Tú mismo lo dijiste, insistió. Tu imperio se está muriendo. Lucha por algo más grande. Lucha por aquellos a los que tu gente esclavizó. Tanel vaciló un instante, pero luego asintió con firmeza. Guiaré a mis guerreros, dijo, aferrando su espada, pero si nos traicionas, humano, yo mismo te mataré. Trato hecho, respondió Elías, y se movió con prisa. Con las fuerzas vasallas de Severon y los guerreros de Tanel, tenían una oportunidad de abrirse paso, pero sería justo. Corrieron hacia el pasillo que conducía al centro de control mientras la sala del consejo se convertía en un caótico campo de batalla detrás de ellos. El corredor se convirtió en un corredor de destrucción. En medio de la penumbra, centelleaban disparos y espadas de energía, mientras el olor a carne quemada impregnaba el aire y rebeldes y leales chocaban furiosamente. Al final del pasillo, frente a las puertas masivas que protegían el centro de control, se encontraba el general Bey, un imponente señor de la guerra Salet cubierto de armadura de obsidiana. Extendió los antebrazos mientras desenvainaba dos hojas energéticas cuyo fulgor violeta proyectaba un brillo siniestro. Mataste a nuestro supremo soberano, gruñó Bey con una voz profunda y gutural, y ahora vienes a profanar nuestra venganza final. Arrancaré tus huesos de tu cuerpo, humano. Elías no perdió tiempo y disparó primero. La descarga de plasma salió de su pistola, pero Bey se movió con asombrosa rapidez, esquivando y acortando la distancia de forma alarmante. Y entonces estaba sobre Elías. Una hoja surcó el aire, Elías apenas se giró para evitarla, y sintió ardiente energía rozarle la armadura. Alzó su cuchillo de combate, pero Bey asestó un golpe con el otro brazo, y ambos se estrellaron contra el suelo. A pesar del dolor, veamos cuántos insectos se necesitan para matar a un dios. Se movió con una velocidad brutal, Elías se agachó, esquivando otra arremetida, y hundió la rodilla en el costado de Bey. El señor de la guerra gruñó, pero no se rindió. Elías aprovechó el impulso para asestar un tajo ascendente con su cuchillo y encontrar un punto débil en la articulación de un brazo. Bey bramó de furia, giró y lanzó a Elías con un movimiento que lo sacudió. Elías cayó rodando cuando una hoja se clavó en el suelo donde había estado su cabeza. Tenía que acabar con esto ya, porque el reloj seguía corriendo. Entonces lo vio, una grieta en la placa pectoral de Bey, su punto débil. Se lanzó hacia adelante, Bey alzó su arma y la golpeó hacia abajo. Elías atrapó la hoja con el guantelete izquierdo, se escuchó un chisporroteo por el calor y un dolor agudo le recorrió el brazo, pero aguantó. Con la otra mano, hundió el cuchillo en la grieta de la armadura y, tras un forcejeo, arrancó la hoja. El señor de la guerra se desplomó, manando sangre verde a su alrededor. Elías había vencido, pero no había tiempo para regodearse. Se giró hacia las puertas del centro de control. Severon, abre esa puerta. La sala de control era una tormenta de luces rojas parpadeantes y pantallas holográficas. En el centro, una gran pantalla mostraba una cuenta regresiva que anunciaba la destrucción del planeta. Elías apenas se mantenía en pie. Cabamulas de Severon volaban sobre la interfaz alienígena, revisando datos a toda prisa. El arma ya está cargándose, replicó. La única forma de detenerla es deshabilitar el núcleo manualmente. Elías maldijo entre dientes. Por supuesto. Avanzó por la sala, empujando su cuerpo más allá de sus límites hasta el núcleo de energía que se encontraba en el centro de la consola. Estaba a punto de disparar. Sea, susurró. Tomó una carga de detonación de alta energía de su cinturón. Esto freirá el sistema, murmuró,
pero también, los ojos de Severon se abrieron con alarma. ¿Morirás? Elías mostró una sonrisa teñida de sangre. No hoy. Activó la carga y la colocó sobre el núcleo. El sistema se tambaleó y las alarmas aullaron. Elías se volvió hacia Tanel. Hora de irnos. La explosión sacudió toda la sala. Elías apenas pudo cruzar las puertas antes de que la sala de control volara en pedazos y enviara ondas de choque a través de la cámara del consejo. La cuenta regresiva desapareció de la pantalla. El arma había dejado de estar operativa. Afuera, en la sala del consejo, la batalla había cambiado. Los leales ZTH se replegaron, sus fuerzas diezmadas por el quiebre interno de su propio imperio. Había comenzado la rebelión. Tanel alzó su arma y llamó a sus guerreros. Las fuerzas vasallas de Severon se alzaron contra los ZTH restantes. Elías los contempló, apenas capaz de mantenerse en pie. El imperio se estaba derrumbando, y no solo por esta batalla, sino porque era consecuencia de lo que la humanidad había hecho. Habían desafiado lo imposible, resistido a un poder galáctico y demostrado que jamás se rendirían. Y ahora, mientras los ZTH se desplomaban desde dentro, toda la galaxia conocía la verdad. La humanidad no solo sobrevivía, sino que ganaba. La sala del Consejo de Guerra era un escenario de fuego y cadáveres. El humo se elevaba cargado con el hedor de la carne quemada y el metal carbonizado. Aquella cámara, que en su día fue símbolo de autoridad absoluta y donde los señores de la guerra ZTH decidían el destino de civilizaciones enteras, se había convertido en un cementerio. El imperio ZTH se había fracturado. Algunos señores de la guerra huyeron, replegándose en sectores lejanos con la esperanza de reagruparse. Otros lucharon hasta el final, negándose a rendirse incluso cuando sus muros caían, y hubo quienes hicieron lo impensable, se rindieron. Uno tras otro, los pueblos vasallos se alzaron contra los ZTH, convirtiendo la rebelión en una revolución galáctica. Elías permanecía en las ruinas, con la visión borrosa por el cansancio. Debería haberse sentido victorioso, pero solo sentía agotamiento. Tanel, el señor de la guerra ZTH que había elegido el bando de la humanidad, lo observaba en silencio. Su especie había gobernado mediante la dominación durante siglos, pero ahora estaba al borde de la extinción. «¿Esto es lo que querías, no?», murmuró Tanel. Elías exhaló con un temblor en la voz. «No. Yo quería que esta guerra terminara. Pero esto es solo el principio». Elías no recordaba la evacuación. Su cuerpo se rindió mucho antes de llegar al punto de extracción. Recordaba manos que lo agarraban, humanas, alienígenas, y lo sacaban del campo de batalla. Luego, oscuridad. Cuando despertó, todo estaba en calma. Una luz blanca y fría parpadeaba sobre él, el aire olía a metal y a antisepsia. Sin duda, se encontraba en una zona médica. El dolor latía en cada fibra de su ser, llevaba vendas regenerativas, las costillas vendadas con fuerza y el brazo izquierdo cubierto de piel sintética, donde la quemadura había sido más profunda. «¿Estás despierto?». Elías giró la cabeza y gruñó de dolor al hacerlo. Severon estaba al pie de su camilla, con sus ojos aviares enfocados en él, mostrando una mezcla de alivio y tensión. «Casi no lo logras», dijo ella. Elías forzó una media sonrisa, agotado. «Casi es mi especialidad». Severon dejó escapar un leve suspiro, mitad diversión, mitad reproche. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», preguntó. Elías alzó la vista hacia el techo. «Gané tiempo». «Cambiaste todo», respondió ella. Se hizo a un lado y señaló el ventanal reforzado al fondo de la sala de enfermería. Elías giró la cabeza y se quedó helado. A través de la gran ventana se veían cientos de naves formando escuadras. Pero no solo había naves humanas, también había desertores ZTH, flotas vasallas y naves rebeldes de todas las formas y tamaños. No se trataba solo de un ejército, sino de una nueva alianza. La galaxia había cambiado. Durante siglos, los ZTH habían gobernado con miedo. Su imperio se había construido sobre sangre y conquista, sus flotas eran inigualables y su dominación absoluta. Ahora eran casados. Lo que antes era una rebelión se había convertido en una coalición. Las especies a las que los Salet habían esclavizado se unieron a la humanidad. Y en el centro de todo estaba Elías Rerre.
Su desafío había encendido la revolución, su victoria había hecho añicos un imperio y su nombre se extendía por la galaxia como un fuego incontenible, el hombre que mató al supremo soberano, el soldado que se plantó solo ante un imperio y salió victorioso. Tanel entró en la sala, su presencia aún imponente, aunque había perdido esa altivez con la que solía caminar. Ahora te llaman el portador de la guerra, dijo el señor de la guerra, cruzándose de brazos. Elías exhaló con cansancio. No es exactamente para lo que me apunté, murmuró. Tanel soltó una risa extraña, un sonido alienígena pero sincero. Nadie lo hace. Pero incluso mientras la rebelión crecía y los restos fragmentados de los ZTH se dispersaban por el vacío, algo más oscuro se alzaba. Llegó en forma de un mensaje interceptado por la inteligencia humana. Elías leyó el informe en silencio, con expresión grave, varios señores de la guerra ZTH sin localizar, informes de fortalezas ocultas, sectores fortificados en el espacio profundo, transmisiones no confirmadas sobre una represalia final. Y la parte más inquietante, un nombre. Un señor de la guerra que había desaparecido antes de la caída del Consejo de Guerra. Alguien que jamás aceptó la rendición y que no estuvo presente cuando Elías arrojó la cabeza del soberano ante el Consejo. Saral sigue vivo, dijo Severon en voz baja. Elías cerró los ojos un instante y exhaló con fuerza. Claro que sí. La guerra no había terminado, simplemente había cambiado. Elías se enderezó con cuidado, ignorando el ardor que le provocaban las costillas. Entonces iremos a por él, sentenció. Tras el ventanal, en la negrura del espacio, la galaxia temblaba porque la humanidad no solo había sobrevivido, sino que también se había alzado, y ahora iba a por más. La galaxia ardía, pero no en conquista, sino en revolución. Lo que antes fue un imperio basado en el dominio cruel era ahora un campo de batalla. Sus antiguos amos, los ZTH, corrían para salvar la poca autoridad que les quedaba. Los señores de la guerra ZTH, que antaño parecían imposibles de derrotar, estaban esparcidos, sus flotas dispersas, sus líderes muertos, cautivos o fugitivos. Sin embargo, la guerra estaba lejos de acabar. En todos los rincones de la galaxia aún ardían combates. Los restos de los ZTH se aferraban con desesperación a su poder, como un náufrago que se ahoga en el océano. Algunos intentaban reagruparse en las sombras del espacio profundo, otros abandonaron por completo su imperio para convertirse en piratas, señores de la guerra independientes o, incluso, en algo peor, la locura del todo o nada. Pero esta vez la humanidad no estaba sola. Las especies vasallas, antes dispersas y atemorizadas, ahora luchaban juntas. La rebelión ya no era solo un asunto humano, sino una guerra por la libertad. Por primera vez en la historia registrada, civilizaciones de toda la galaxia se alzaban como iguales. Y en medio de todo estaba Elías Rerre. Él no lo había pedido. No había pedido ser un símbolo ni una leyenda. Pero eso es lo que se había convertido, el portador de la guerra. El hombre que destronó a un imperio, el que caminó solo hacia el corazón del enemigo y volvió con la cabeza de su gobernante. Algunos lo calificaban de monstruo, un asesino implacable que había sumido a la galaxia en el caos. Otros lo llamaban héroe, el guerrero que encendió la chispa que consumió la tiranía. Para Elías, en realidad, solo era un soldado, y estaba cansado. Se encontraba en el puente de una nave de mando rebelde, su cuerpo seguía dolorido y su mente no lograba escapar de la guerra. Severon estaba a su lado, revisando los últimos informes. Se ha detectado otro señor de la guerra ZTH cerca de los límites exteriores, comentó en voz baja. Elías asintió, sin sorprenderse. No se detendrán, dijo con voz áspera. No hasta que caiga el último de ellos, o hasta que se pierda la guerra. Severon lo miró con atención. ¿Y tú? ¿Cuándo te detendrás? Elías no respondió, porque ya lo sabía, no podía detenerse. No mientras la lucha siguiera teniendo importancia. A través de la enorme ventana panorámica, las estrellas se extendían infinitas e indómitas, llenas de guerra y maravilla. Durante siglos, la humanidad había sido presa, una especie joven al borde de la extinción. Ahora se alzaba entre las estrellas, no como víctima, sino como igual. Y, mientras quedara una batalla por librar, Elías Rerre estaría allí. Exhaló con lentitud, sin apartar la mirada del vacío. Esta guerra no ha terminado, dijo, apretando los puños.
Todavía no. Pero la humanidad ya había ganado algo más grande, su lugar entre las estrellas. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.